Ya. Ante todo, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de endocrinología. Vamos a continuar ahora con lo que es los nutrientes orales. En otras palabras, lo que bajan las grasas en el cuerpo. Ya, antes de entrar a hablar de los nutrientes orales, tenemos que entrar a hablar de lo que son las lipoproteínas. Ustedes ya deben conocer lo que son las lipoproteínas. Las lipoproteínas son, lo que su nombre se dice, ¿no? Proteínas con lípidos. Tienen la función de transportar, ¿no? las grasas dentro del organismo, del hígado a los tejidos y los tejidos al hígado, ¿no? Para que sean desechados después por ácidos biliares. Las proteínas son macromoléculas cuya función es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino del hígado a los tejidos periféricos. Lo que les dije es transportar las grasas. Ahorita vamos a ver los tipos de lipoproteínas, transportar las grasas, ya sean del hígado a los tejidos periféricos o de los tejidos periféricos al hígado, para eso después su posterior excreción, ¿no? Partes de las lipoproteínas. Las partes de la lipoproteína vamos a tener que es un núcleo que va a estar conformado por ésteres y triglicéridos, y una parte que lo envuelve ese núcleo como una cáscara, se puede decir, ¿no? Que está conformado por fosfolípidos y las apoproteínas, más comúnmente se les llama las apo, así para resumirlo, ¿no? Núcleo hidrófilo formado por lípidos no polares, colesterol y triglicéridos, lo que les dije. La capa superficial hidrófila que contiene colesterol no esterificado, fosfolípidos y unas proteínas específicas llamadas las apo, les dije, ¿no? Las APOs cumplen función de estructuras de las partículas. Y aparte de estas APOs, aparte de tener esa función de formar la cáscara, como se dice, también tienen funciones como los PANCs en inmunología, para que sean captados por los receptores del endotelio y puedan ejercer ahí las funciones, las enzimas, para que puedan salir, para que le puedan descascarar, por decirlo así, sacar toda la grasa, ¿no? Tienen esa función. Eso es servir como para que las reconozcan. ¿De acuerdo? Actúan como activadores, inhibidores de enzimas e interactúan con receptores celulares específicos. Ese es el metabolismo. Actualmente son conocidas las APO A, B, C, D, F, G, ¿ya? Pero también se les llama por números. APO 48, APO 100, también se les pone por números. O sea, esas letras también se les agrega un número para identificar mejor a las APO. ¿De acuerdo? Acá tienen una lipoproteína, ¿no? Lo que les dije, el número. Está formado por triglicéridos, colesterol certificado. Acá están las lipoproteínas, ¿no? Están las apoproteínas, proteínas, ¿no? Los fosfolípidos, dicen, ¿no? Las proteínas de estos verdes son fosfolípidos, el colesterol, esa forma de colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una lipoproteína. Es grasa, proteína con grasa, en otras palabras, su nombre lo dice, ¿no? Por último, los lípidos, entre ellos el colesterol y el triglicéridos, son transportados por el plasma en forma de lipoproteínas que se dividen en 4 clases. Colesterol es una grasa, ustedes saben, ¿no? Cumple muchas funciones el colesterol, y así es que no es tan malo como lo tratan de hacer ver, ¿no? Cumple funciones para formar hormonas sexuales, eso vamos a ver la próxima clase. Todas esas hormonas sexuales, ahí vamos a ver las funciones que tiene el colesterol para forma parte de las membranas celulares, ¿de acuerdo? Las sales biliares, o sea, tiene muchas funciones el colesterol, pero también tiene su lado malo, ¿no? Que taponea arterias, por eso se ha hecho esa mala fama el colesterol, el taponamiento de arterias, ¿no? Acá están las lipoproteínas, son 4, son bastantes, pero los más importantes son las 4. Kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, y las high density protein, está en inglés, low density protein, berry, ¿no? Chica de berry, muy baja densidad, y los kilomicrones. Esas son las 4 lipoproteínas que se van a usar, ¿no? Para el transporte de las grasas, en otras palabras, ¿de acuerdo? El kilomicrones transportan triglicéridos y colesterol del tubo digestivo a los tejidos donde es destinado por la lipoproteína lipasa. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Lipoproteínas de muy baja densidad que transportan colesterol, triglicéridos sintetizados los tejidos donde los tejidos son retirados, ¿no? Lipoproteínas de baja densidad con un gran contenido de colesterol. Lipoproteínas de alta densidad que se absorben colesterol de la degradación celular en los tejidos. A estas proteínas, a esta de baja densidad, también se le llama la proteína buena, ¿ya?
le han dado ese nombre. Bueno, porque dice que es el que limpia el colesterol. Entonces, cuando hay dislipidemias, se miden, ¿no?, esas proteínas. Y se mide la HDL, ¿cómo está? Si está alta, bueno, están bien las cosas, ¿no? Si está baja, hay problemas, ¿no? Se le llaman las proteínas buenas, se le puede decir, ¿no?, la que limpia. Estas, en cambio, tienen la mala fama, ¿no?, la LDL. El LDC, proteínas malas, no sé si esas están aumentadas, quiere decir que un sujeto tiene mucho colesterol, ¿no? Eso es muy presente. Ya esto es un poco complicado, es esto, ¿eh? Ya tenemos que ver lo que son las síntesis, cómo funcionan estas lipoproteínas, ya para tener una idea más o menos de cómo van a funcionar los antilipemiantes, ¿no?, los hipolipemiantes. Entonces vamos a ver por partes, ¿eh? Como sacarle por un lado el kilómetro y las otras tres, nos vamos a ocupar exclusivamente del kilómetro, cómo se metaboliza, qué es lo que pasa con el kilomicrón, muy aparte de las otras tres, ¿ya? Muy aparte de las de baja densidad, muy baja densidad y alta densidad. El kilomicrón lo vamos a tratar como algo especial para que se pueda entender mejor las cosas, ¿de acuerdo? Entonces el kilomicrón, las grasas, llegan a través de la dieta, como sus grasas, sus aromas, las grasas llegan a través de la dieta, a través de visceras y se forman el duodeno. El enterocito es el que absorbe eso. Llegan ácidos grasos, monoglicéridos al enterocito. Pero sucede que el enterocito también es célula, pues no, y fabrica también proteínas. Tiene un retículo endoplasmático, tiene un aparato de Golgi. Ahí se van a formar proteínas. Entonces, de la unión de esas proteínas que fabrica el enterocito, más lo que llega de la dieta, se juntan y dan ese kilomicrón, ¿de acuerdo? Ese es el kilomicrón. El kilomicrón es la lipoproteína que más grasa tiene, ¿no? Le gana todita sin tener grasa, ¿de acuerdo? Eso es el kilomicrón. El kilomicrón entonces, como vemos, tiene se puede hacer una síntesis, ¿no?, en el intestino. Este kilomicrón ya formado, como les he dicho, pasa a la linfa, ¿ya? De frente se va a la linfa. En la linfa es llevado a los tejidos. Y ahí hay una enzima en el endotelio que se llama la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, ¿qué va a hacer? Va, como se dice, pelarlo al kilomicrón, sacarle todos los gliceros, todo el colesterol, y lo almacena en los tejidos, ¿no? Acá están los capilares, acá está la enzima y acá está el almacenaje, se le saca toda la grasa, lo pela, se puede decir. Toda su grasa la almacena en el tejido adiposo. Y este queda un kilomicrón residual. Después de que es pegado, se vuelve más chiquito, se quedó sin grasa. ¿Ya? Entonces, este kilomicrón residual regresa al hígado. ¿De acuerdo? Y en el hígado, de nuevo, sirve como sustrato, materia prima, para la síntesis de nuevas proteínas. Dicen que de ahí se sintetiza, unos dicen que de ese sustrato, de eso que regresó al hígado, ese kilomicrón ya debilitado, se puede decir más chiquito, que le han sacado la mugre, ¿no?, la lipoproteína, en los lípidos, sirve para formar la VLDL, la muy baja densidad, ¿de acuerdo? Entonces ese es el metabolismo, o sea, la historia del kilomicrón, si quieren llamarlo así, ¿de acuerdo? La que más grasa tiene de toditas. Ya, bien, entonces hemos visto todo lo que pasa con el kilomicrón, ¿de acuerdo? Ahora vamos a las otras, las BLL, las BLDL, las LDL y las HDL. Esto es el kilomicrón, ¿no? Hemos visto, acá está el kilomicrón, hemos visto aparte, ¿no? Pero sí que mejor. ¿Qué sucede en el hígado? El hígado también sintetiza, ¿no?, proteínas, también tiene su retículo endoplasmático, tiene todo eso. Entonces resulta que acá va a sintetizar las BLDL. Y esa BLDL que también lleva colesterol, lleva triglicéridos, va a salir a la circulación sanguínea, de nuevo la proteína lipasa, va a sacar la mugre, y de ahí eso que le saca la mugre, la LDL, esta se convierte en una IDL, o sea, una proteína intermedia de alta densidad, de baja densidad, ¿ya? Y esa IDL regresa al hígado del cuerpo. Forma sustrato para formar la LDL, ¿ya?
La LDL es la misma historia, sale del hígado, es destrozada por la lipoproteína lipasa, deja toda su grasa y regresa al hígado. Y ahora hablemos de la HDL. La HDL dice que trae, o sea, todas estas proteínas que estamos viendo, kilomicrones, VLDL, que se transforma, por decirlo así, se convierte la VLDL en IDL, primero una intermedia de baja densidad, luego se convierte en LDL. Todas estas proteínas que estamos viendo, todas así para que nunca se olviden y sea más fácil aprenderlo, todas esas sacan grasa, ¿ya? Y las llevan a los tejidos, ¿ya? Todas esas tres, para que nunca se olviden y se va a hacer más fácil. Y las HDL sacan las grasas de los tejidos, o sea, a la inversa, ¿no? Y las llevan al hígado para que sean secretadas por las vesículas biliar, por los jugos biliares, y sean excretadas fuera del sistema del organismo. ¿De acuerdo? O sea, en eso se reduce toda esta situación de los kilomicrones, de la HDL. LDL, VLDL, kilomicrones, sacan grasa del hígado, del estómago, y lo llevan a los tejidos, lo depositan. Y la HDL, por eso se le dice la buena, porque se recolecta toda la grasa, triglicéridos, todo lo malo de los tejidos, y lo lleva al hígado para que sea degradado por la vesícula biliar, por los jugos biliares. ¿De acuerdo? Ahí se resume toda esta nota, para que sea más fácil. Y tiene que ver ahí la lipoproteína lipasa, es la que saca las grasas de los kilomicrones para que se depositen en los tejidos, ¿ya? Bien, después de esto ya creo que lo demás ya va a ser más comprensible, ¿de acuerdo? Metabolismo del colesterol. ¿Ya? Antes de hablar, también tenemos que ver un poco del metabolismo del colesterol. No le he puesto la figurita, bueno, me voy a disculpar, ¿eh? Entonces, ustedes saben el metabolismo del colesterol. Todos ustedes ya han hecho bioquímica, ¿no? El ciclo de Krebs han hecho, ¿no? Fosforilación oxidativa, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben que todo lo que comemos, proteínas, grasas, carbohidratos, entran, ¿no? Por vía digestiva, todo se desdobla, ¿eh? Los lípidos se desdoblan en ácidos grasos, proteínas se desdoblan en aminoácidos, y todo se convierte en un producto común. ¿Cómo se llama? Piruvato, ¿no? Ese piruvato entra al ciclo del ácido cítrico, al ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Pero resulta que ese piruvato pasa a coenzima A, y esa coenzima A pasa a la vía del colesterol por una enzima que se llama HGMO reductasa. Ahí se vuelve el colesterol, ahí se sintetiza el colesterol. Eso es un poco de bioquímica nomás. Entonces esa HGMO reductasa que forma colesterol a partir de la coenzima A, que es la primera parte del ciclo del ácido cítrico, es atacada por las estatinas, ¿ya? En unos fármacos que ahorita vamos a ver, para que inhiben la síntesis del colesterol, en otras palabras. Hipolipemiantes. Las hipolipemias pueden ser primarias, secundarias o alguna enfermedad generalizada. Se clasifican en función del tipo de partículas lipoproteínicas, ¿no? Cuando mayor sea la concentración de plasmáticas LDL y menor la de colesterol HDL, mayor es el riesgo de cardiopatía isquémica, lo que les dije. Cuando mayor son las proteínas malas, que se le han puesto, no sé por qué, porque no tienen la culpa, solo tienen su función, no sé por qué se las llaman. Cuando son mayores esas, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué les dije? Porque son las que depositan el colesterol en los tejidos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando son mayores es más peligroso, obvio, porque están depositando más grasa. Y cuando son menores las HDL, dice que hay más riesgo. ¿Por qué? Porque no hay quien me saque grasa de los tejidos, ¿no? Entonces los tejidos van a seguir ahí acumulándose más y más grasa, ¿no? Hipolipemiantes orales. Los fármacos empleados en el tratamiento de las hipolipemias se dirigen a disminuir la producción de las lipoproteínas en los tejidos, aumentar el catabolismo de lipoproteínas en el plasma, o sea, van a atacar eso. Aumentan la eliminación de colesterol por el organismo, ya saben por dónde, por la bilis. Hipolipemiantes. Las principales clases de fármacos utilizados en la clínica son inhibidores de la que les dije, la reductasa en el ciclo del colesterol, ¿de acuerdo? Estimulan la lipoproteína lipasa, los fibratos, ahorita vamos a eso.
resinas secuestradoras de ácidos biliares, colesterina, colesterol. También ácido nicotínico, es una vitamina, ya lo hemos visto, también se usa para eso, ¿ya? Inhibidores del HGMG, ¿no? Las reductasas. Ahora ya empezamos a entrar a lo que es la farmacología, ya que conocen toda la historia de los micrones, de las lipoproteínas, ¿no es cierto? Inhibidores del HMG, coenzima reductasa, ¿no? Las estatinas. Entonces acá tenemos lo que son estatinas de primera generación, naturales, lobastatinas, semisintéticas, simvastatina, pravastatina, estatinas de segunda generación, fluvastatina, estatinas de tercera generación, atorvastatina, ruvastatina, ¿no? Listo. Estatinas, vamos a ver ahora, inhibidores competitivos reversibles y específicos de la enzima HMG coenzima A reductasa, lo que les dije, ¿no es cierto? Enzima limitante en la síntesis de colesterol, que cataliza la conversión en ácido metabólico, bioquímica. Inhibidores de la HMG reductasa, mecanismo de acción inhibidor, hemos visto. Efectos sobre el perfil lipídico, o sea, ya les dije, solamente inhiben esa enzima y esa es toda su función. Entonces van a tener los siguientes efectos sobre el perfil lipídico: reducción del colesterol total, ¿ya? Reducción de las LDL principalmente, esta es su función principal, reducen las de baja densidad, aumentan las lipoproteínas buenas, las de alta densidad, reducen los triglicéridos y reducen las VLL, ¿no? O sea, en otras palabras, bajan las lipoproteínas malas y aumentan las buenas, y reduce el colesterol total. Inhibidores farmacocinética. Absorción incompleta, importante efecto en el primer paso, o sea, son afectadas por los alimentos. Provastatina, fluvastatina, lovastatina, 90% de absorción. Simvastatina, 50-30% de absorción. Se necesitan ser hidrosiladas. Metabolismo principalmente hepático. Tiempo de vida 1 a 4 horas. Excreción biliar y las heces es el principal, pero hay cierta eliminación por la orina. O sea, es más, se elimina por excreción biliar, ¿no? Pero la bilis es la que más elimina esto, ¿ya? También hay excreción renal. Efectos adversos. Tomar estas pastillas también trae efectos adversos, ¿no? Bajan el colesterol. Hemos visto que tienen ese efecto beneficioso, aparte tiene muchos otros efectos beneficiosos, o sea, no solamente baja colesterol, tiene otras virtudes estas estatinas, por eso son recontrausadas en la práctica médica. Ahorita vamos a ver sus otras virtudes, pero vamos a ver sus efectos adversos. Gastrointestinales, constipación, meteorismo, 15%, mialgias, miopatía, con uso concomitante en eritromicina y genfibrocil, niacina, ciclofosfamida, ¿no? Miopatía. Esta es una de las cosas más, como les digo, hay que tener cuidado, ¿ya? Con las estatinas. A veces se tiene que tomar con perfil hepático, para ver cómo está yendo mi hígado, porque son bien hepatotóxicas, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar con perfil hepático para ver cómo va. Hay unos que no lo toman, pero yo les sugiero, ¿no? Porque son bien hepatotóxicas. Tal es el caso que salieron unas estatinas de última generación hace unos años y empezaron a causar bastantes hepatitis medicamentosas, insuficiencia hepática. Ustedes saben, las personas por cualquier cosita ya están haciendo procesos, ¿no? Entonces al laboratorio hicieron un proceso, tuvieron que sacarlas del mercado por la hepatotoxicidad, a pesar de que eran muy buenas, pero problema de hepatotóxico. Tuvieron que sacarlas porque era mejor perder unos $10 millones a perder $100 millones, ¿no? Por eso tuvieron que sacarla de los mercados, ¿eh? Cefalea, insomnio, exantema y angioedema. Otra de las cosas más, de los efectos adversos, pero el más importante es la hepatotoxicidad, ya les he comentado. Inhibidores, indicaciones, prevención y presión de cardiopatía coronaria. Estas estatinas tienen varias funciones, es la prevención de la cardiopatía coronaria. Ya les dije que las arterias más pequeñitas son las coronarias, entonces se van a tapar más rápido. Bueno, entonces para evitar eso se usan las estatinas. Disminución de eventos cardiovasculares, ¿no? Disminuyen las anginas de pecho. Ustedes han hecho las estables, inestables, que hay una placa ateromatosa, ¿no? Que se juntan plaquetas, bla, ¿no? Entonces, en ese caso también se usan las estatinas, ¿ya? Para estabilizar esa placa y para tratar de disminuirla. En pacientes con colesterol normal o leve aumento también tiene efectos favorables sobre mortalidad, ¿ya?
Estabilización de la placa aterosclerótica, lo que les dije, ¿de acuerdo? Efectos antiinflamatorios, también se les usa como, aparte de que estabiliza la placa, ustedes saben que un fenómeno inflamatorio también me controla, ya tienen un efecto antiinflamatorio las estatinas, tienen varios efectos. Efecto protector cardiocerebrales, este efecto protector neuronal, ese es importantísimo. Van a ver ustedes cuando estén haciendo su práctica, los pacientes que tienen accidente cerebrovascular, derrames cerebrales, les meten un montón de medicamentos, acetilsalicil, posumacina, no sé qué otras cosas más, y también les ponen atorvastatina, ya les meten estatinas. ¿Para qué? Para estabilizar la placa, porque a veces hay placas acá en las carótidas, les hacen su ecografía de carótidas para ver las placas. Entonces, para evitar esas placas se da atorvastatina, y también porque tiene un efecto neuroprotector, ¿de acuerdo? Los pacientes con ACV, ustedes van a ver que siempre van a estar tomando sus estatinas, bueno, si no están mal del hígado, ¿no? Incrementan la concentración plasmática de cumarina, sinergismo con otros hipolipemiantes, o sea, vamos a ver otros hiperlipemiantes también se sinergizan, se repotencian, ¿de acuerdo? Contraindicaciones, hipersensibilidad a cualquier estatina, hepatopatía, lo que les dije, no son bien hepatotóxicas, embarazo y lactancia, también hay que tener mucho cuidado en las mujeres que están gestando, ¿ya? Estimulan la lipoproteína lipasa, ahora estimulan la lipoproteína lipasa, otro tipo de fármacos, de saber de la lipoproteína lipasa, ¿no es cierto? Esas son las que pelan a los kilomicrones, le sacan toda la grasa, no las dejan solo en núcleo, se puede decir. Esas son entonces las que estimulan esa lipoproteína lipasa para que pelen más lipoproteínas, son los fibratos. Aumentan la hidrólisis de los triglicéridos, de los kilomicrones y las VLDL, ¿no? Liberan ácidos grasos para su almacenamiento en la grasa para ser metabolizados por el músculo estriado, reducen la síntesis hepática de VLL y aumentan las captaciones hepáticas de VLL, lo que les dije. Estimulan, ¿no? Fibratos, acá están. Besafibrato, ciprofibrato, genfibrocilo, ese es el más usado, el genfibrocilo. Todos esos, el que más vamos a usar es el genfibrocilo, fenofibrato, clofibrato. Mecanismo de acción parcialmente conocido, no se conoce como la otra, no queda la que inhibía la reductasa, no la estatina, bien plantado el mecanismo de acción, no bien consolidado. Acá no se conoce a ciencia cierta qué diablos hace el genfibrocilo, ya qué hace el fibrato. Aumenta la actividad de PGL, aumenta hidrólisis TG, disminuye síntesis hepática BLL. Dicen que también este fibrato, un mecanismo muy importante que es esto, aumenta el peroxisoma, bueno, ya no recuerdo, no les voy a estar dando datos todavía equivocados tampoco, no recuerdo bien, no sé si es con el ácido, con la niacina, con el fibrato, lo del peroxisoma, no recuerdo bien, ya. Buena absorción por vía oral con las comidas, metabolismo hepático, conjugación con ácido glucurónico, excreción renal 70%, aumento al EOPP de genfibrocilo, fenifibrato. Efectos adversos, gastrointestinales, náuseas, diarrea, dolor abdominal, puede aumentar el potencial de litogenicidad, aumento de transaminasas, mitosis, rhabdomiólisis, ¿no? Dislipidemias mixtas, aumento más que todo el fibrato, se usa lo que es los triglicéridos, ya las estatinas más van al colesterol. Este más se usa para el triglicérido, pero también te coge colesterol. Pacientes con niveles de H bajos y alto riesgo de enfermedad ateromatosa. Se usa en los pacientes con diabetes tipo 2. Ustedes saben que los diabetes de tipo 2, su insulina no es adecuada, no tienen un adecuado uso de la insulina, entonces también van a tener hiperlipidemia, porque no van los ácidos grasos mismos en la insulina se almacenan, entonces no hay un almacenaje adecuado, ¿no? Entonces para eso se usan los fibratos. Combinados con otros fármacos y lipidemiantes en pacientes con dislipidemias graves resistentes al tratamiento, ¿no? La rhabdomiólisis. Estatinas, interacciones con estatinas, los que les dije se repotencian, ¿no? Desplazan a los cumarínicos y las sulfaniluras en unión de proteínas. En embarazo, lactancia, disfunción renal hepática grave. Resinas secuestradoras. No estoy muy seguro, pero esos fibratos también tienen una acción en los peroxisomas, ¿ya? También es un mecanismo de acción que le estén diciendo, que se les achaca. Peroxisomas, ustedes saben por biología celular, son unos organelos, ¿no? Que están en las células, que tienen bastantes enzimas oxidasas y catalasas,
que tienen que ver bastante con el metabolismo de lípidos. No estoy muy seguro si es la niacina o el fibrato. Lo buscan, por favor. Tampoco los voy a confundir. Resinas secuestradoras de ácidos biliares. Administradas por vía oral, secuestran los ácidos biliares del intestino, impidiendo su reabsorción y circulación en el intestino. O sea, impiden que se absorban los ácidos biliares, las grasas, en otras palabras, ¿no? Mecanismos de acción: son complejos insolubles con ácidos sales biliares. Reducen la circulación enterohepática, disminuyen la absorción, lo que les dije, más que todo actúan a nivel digestivo, disminuyendo la absorción de grasas. Disminuye la concentración de colesterol celular y eleva el aumento de receptores LDL y captación de colesterol. Entonces esa es su función principal, ¿de acuerdo? Aumentan receptores LDL, lo que les dije, ¿no? Esas APO tienen esa función para que sean reconocidas por el endotelio, puedan ser peladas por la lipoproteína lipasa. Entonces, estos fármacos tienden a aumentar esos receptores para que capten más esas lipoproteínas malas, las de LDL, ¿no? Para que sean mejor captadas. Descienden las LDL, aumentan los niveles de HDL, ¿de acuerdo? Efectos de perfil lipídico. Casi todas tienen los mismos efectos: reducción de colesterol, disminución de LDL y aumento del HDL. Ya casi todas tienen ese efecto. Aumentar la proteína buena y bajar las malas. Resinas secuestradoras biliares. Farmacocinética. Insolubles en el agua. Eliminación 100% por heces. Efectos adversos: disconfort abdominal, náuseas, todos casi tienen ese efecto, ¿no? También las estatinas tienen esos efectos a nivel del tubo gastrointestinal: náuseas, meteorismo, constipación, ¿no? Disminuye la absorción de vitamina ADEC, ácido fólico y vitamina C. ¿ADEC son hidrosolubles o hidrosolubles? Liposolubles, ¿no es cierto? Disminuyen la absorción. Estamos viendo que esa es su función: disminuir la absorción. Disminuye la absorción de tiroxina, warfarina, digoxina. Sabor desagradable. O sea, aparte de que inhiben la absorción de las grasas, también tienen el conveniente que inhiben también la absorción de otros fármacos, ¿no? Ese es uno de los peores inconvenientes. Aparte del disconfort abdominal, todo eso, ¿no? Resinas, ¿no? Indicaciones: se añaden a las estatinas cuando estas últimas no han sido eficaces. O sea, estas estatinas, cuando no son eficaces, se le puede añadir, como les dije, se sinergizan, se les puede añadir estas resinas para ver si con eso funcionan, ¿no? Tratamiento de hipercolesterolemia cuando las estatinas están contraindicadas. Hemos visto que las estatinas están contraindicadas en embarazo y cuando hay hipersensibilidad. ¿Qué más? Hepatotoxicidad, ¿no? Cuando hay insuficiencia hepática, en esos casos no hay que usar estatina. En cambio, estas las podemos usar si están contraindicadas las estatinas, ¿de acuerdo? Usos no relacionados con la aterosclerosis: prurito en pacientes con obstrucción biliar, parcial diarrea por ácidos biliares. Interacciones: interfieren con la absorción intestinal también ya, como les dije, ¿no? Como bloquean la absorción de las grasas más que todo hemos visto que es para los kilomicrones, ¿no? La absorción a nivel del enterocito, ¿no es cierto?, del duodeno. Ahí actúan estos, ¿ya? O sea, bloquean esa absorción. Pero como les dije, al bloquear esa absorción también bloquean la absorción de los otros fármacos, ¿no? Si esa acción no es, como les digo, única para las grasas, también compromete otras cosas más. Contraindicaciones relativas: dificultad la absorción de las vitaminas liposolubles, la DEC. ¿De acuerdo? O sea, no se absorben fármacos, que es una desventaja. Tampoco se van a absorber estas vitaminas porque son liposolubles, ¿de acuerdo? Absolutas: insuficiencia hepática, embarazo y lactancia, obstrucción de biliar completa. Entonces esas son las resinas. Ácido nicotínico, lo que les decía, la niacina, ¿no? Es otro que se usa, es una vitamina hidrosoluble que se usa también para esto. Ácido nicotínico, vitamina hidrosoluble que se transforma a amida para incorporarse al NAT. Ustedes saben que esto se usa en bioquímica, ¿para qué función tiene en bioquímica esto? La niacina. Eso es básico, tienen que saber. Eso forma una coenzima, nicotinamina dinucleótido, NAD, ¿no es cierto? Esto se le agrega una nicotinamina fosfato, y eso hace que se produzcan reacciones bioquímicas. Para eso se usa ya de óxido reducción.
Mecanismo de acción: inhibe la lipólisis en tejidos periféricos, causando disminución de síntesis hepática de TAG necesario para la VLDL, ¿no?, de triglicéridos, menor edificación en el tracto gastrointestinal y en hígado, acción fundamental, accidente más potente para aumentar HDL. También de esta nicotinamina, como del gen fibrosilo, no se conoce exactamente su mecanismo de acción, ¿ya? Entonces también se achaca que, como les dije, funciona en acciones, es una coenzima NAT más fosfato que ayuda en las reacciones bioquímicas de óxido reducción. Dice que por esas reacciones de óxido reducción también pueden ayudar, ¿ya?, en esto de a bajar grasas, ¿de acuerdo? Ácido nicotinamínico, niacina. Buena absorción por vía oral. Como es hidrosoluble, no hay problema, ¿no? Tiempo de vida media 2 horas, eliminación por vía renal. Efectos adversos: rubor facial, prurito, dolor abdominal, hiperglicemia, hiperuricemia. Indicaciones: poco utilizado, no tiene mucha eficacia como antilipemiante, ¿de acuerdo? Aporte de suplementos de ácido nicotínico, prevención y tratamiento de estados carenciales, cuando hay disminución de vitamina, ¿no? Se usa en estados carenciales. Retrasa la progresión de las enfermedades aterosclerosa, hipercolesterolemia, pelegra y en algunos casos como vasodilatador. O sea, más que todo tiene su función como de vitamina, ¿ya? Así, con interacciones del ácido nicotínico de la niacina. Puede producir la niacina, puede producir la isoniazida puede producir déficit de ácido nicotínico. ¿Saben lo que es isoniazida, no? Produce déficit de ácido nicotínico al inhibir su incorporación en el dinucleótido de nicotinamina y adenina. O sea, la isoniazina es un fármaco que se usa en tuberculosis, ¿de acuerdo? Isoniazina con rifampicina, ¿no?, son el núcleo de ataque para tuberculosis. Entonces, si das la isoniazida con ácido nicotínico, va a haber una disminución, ¿no?, un déficit de ácido nicotínico por usar niacina. Por eso los pacientes también se tiene que ver su aporte adecuado de niacina, los pacientes que tienen tuberculosis, porque estos fármacos también que se usan para tuberculosis causan estragos. Potencia el efecto de la warfarina, es un anticoagulante por vía oral, hemos visto eso, ¿no es cierto? Potencia ese efecto. Potencia la acción de agentes bloqueadores ganglionares. Disminuye el efecto de los antidiabéticos y el probecenit. ¿Qué es probecenit? Cuando hagamos antibióticos vamos a ver eso, ¿eh? Cuando se administran junto a la lovastatina se pueden producir miopatías, ¿de acuerdo? Entonces tiene varias interacciones con antibióticos de amplio espectro, beta-lactámicos, vamos a ver eso en antibióticos, con la warfarina, con tratamiento antituberculoso, ¿no? Tienen que ver todas esas interacciones, no se olviden, anticoagulantes, con isoniazina y con probecenit. Contraindicaciones: enfermedades hepáticas, úlcera péptica, artritis gotosa, reacción alérgica al ácido nicotínico, edema macular, quistes maculares. Otros fármacos. Entonces hemos visto 4 tipos de fármacos, ¿no? Las estatinas, los fibratos, las resinas, ¿no?, y la niacina. 4 fármacos que se usan como hipolipemiantes. El mayor de todos, o sea, el más utilizado son las estatinas, ¿no? Inhiben la reductasa, ¿correcto? En el caso del mecanismo de acción de los fibratos no es conocido, pero les puedo decir que es eso de la peroxidasa, ¿ya?, que estimula la peroxidasa, que libera catalasas para ayudar al metabolismo de los lípidos, y también aumentan, ¿no?, la lipoproteína lipasa. Las resinas, su mecanismo de acción es la absorción, impiden la absorción, pero hemos visto que esto trae un montón de inconvenientes. Y la niacina, por su efecto de coenzima, óxido reducción, también ayuda en el metabolismo de lípidos, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de los fármacos, sus mecanismos de acción. Ahora, otros fármacos, ¿eh? Ezetimiba. Mecanismo de acción: actúa a nivel del ribete de cepillo del intestino delgado, inhibe la absorción, casi igual que las resinas, ¿no? Inhibe la absorción de colesterol, ya que actúa sobre el mediador específico de MPIC-C1, LAIC1, NPC11.
Farmacocinética. Absorción se absorbe rápidamente. Distribución monocompartimental. Glucourinación intestinal. Recirculación enterohepática. Eliminación 78% fecal, 11% renal. Vida media de 30 horas. Efectos adversos. O sea, igual que las resinas, son muy parecidos si queremos comparar. Inhiben la absorción de las grasas, en otras palabras. Efectos adversos. Digestivos, dolor, diarrea, flatulencia, infecciones respiratorias altas, cefalea, artralgias, mialgias leves. Indicaciones. Disminuye las LDL, hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar, citoscleremia y homocigota 50. Es una enfermedad esa. Interacciones. La administración con antiácidos reduce su absorción de este ezetimibe. Reducen los antiácidos, hemos visto, ¿no? Los antiácidos bloquean varios fármacos, o sea hay que tener cuidado al usar también. La ciclophosphamida aumenta los niveles plasmáticos de la ezetimibe. Fenofibrato o gemfibrosila aumenta la concentración total de ezetimibe de unos 5 a 7 veces. La administración de colesterol reduce el valor medio de la concentración plasmática de esta aproximadamente en un 55%. ¿De acuerdo? Contraindicación, hipersensibilidad. Administrado con una estatina, contraindicado en embarazo, lactancia, hepatopatía, actividad de elevaciones persistentes y de origen desconocido de transaminasas séricas. Probucol, mecanismo de acción, aumentan las tasas de eliminación de LDL por vía independiente del receptor. Farmacocinética, absorción fluida por la ingesta de grasas. Destino, centro hidrófobo de la lipoproteína en la sangre y en el tejido adiposo, excreción biliar. Efectos adversos gastrointestinales, casi todos tienen los mismos efectos adversos, ¿no? Cefalalgia, desvanecimiento, parestesia, edema angioneurótico, alteraciones cardíacas. Indicaciones: hipercolesterolemia, hiperlipidemias, hipercolesterolemia familiar tipo 2. Interacciones, contraindicaciones, esto no es lo mismo. Ya. Entonces esos son los fármacos antilipemiantes. Solamente tienen que recordarse de la enzima reductasa, que hace que el acetilcoenzima A no se vuelva colesterol. Ahí actúan las estatinas. Hay estatinas de generaciones que ya hemos visto. Su peor efecto es la hepatotoxicidad. Y también no solo se usa para bajar colesterol, las estatinas. Hemos visto que tienen un montón de mecanismos de acciones, de buenas acciones, ¿no? Antiinflamatoria, protector neuronal. Estabiliza las placas, ¿no? Aterosclerosis, en enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Hemos visto el fibrato, que su mecanismo más usado es el gemfibrosilo. Su mecanismo de acción, ya saben, más que todo es por la peroxisoma, que se encuentra en las células, ¿no? Que ayudan en el metabolismo de los lípidos, más que todo los triglicéridos, ¿no? El otro coge más colesterol. Las resinas impiden la absorción de las grasas, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y la niacina, ¿no? Y los otros dos últimos fármacos que ya hemos visto sus mecanismos de acción, ¿ya? Esto entonces es todo lo que es hipolipemiantes, ¿ya? Nos hemos terminado, jóvenes.